el mayor engaño del enemigo no es atacarte. Su mayor engaño es hacerte olvidar quién eres. Y es que muchas batallas que enfrentamos no nacen de lo que vivimos afuera, sino de esa confusión que a veces hay en nuestro interior, esa confusión con la identidad. Hay personas que oran, hay personas que aman a Dios, hay personas que le sirven a Dios, pero siguen viviendo desde una versión equivocada de sí mismas. Y la identidad no se forma de la noche a la mañana. Sabemos que se construye a través de lo que escuchamos, la identidad se construye a través de lo que experimentamos y aún de lo que otros dicen de nosotros y decidimos creerlos. A veces muchos crecen marcados por palabras, por heridas, por rechazo y aún por errores del pasado. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, Él viene no solamente a mejorar nuestra identidad, Él viene a transformarnos completamente. Él nos da una nueva vida. Ya no somos definidos entonces por nuestra historia, no somos definidos por nuestro pasado, sino que somos definidos por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que muy buenos días, bienvenidos. Hoy damos inicio a una serie de 3 semanas en la cual vamos a estar hablando de Cristo. Y el título es Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es que la Biblia en Gálatas capítulo 2, así lo dice el apóstol Pablo hablando, dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Así que bienvenidos, sé que va a ser una temporada increíble y que todos estos versículos nos van a ayudar para podernos ver como Dios nos ve. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por esta oportunidad que nos das de conectarnos a través de diferentes medios. Yo bendigo, Señor, la vida de todos mis hermanos que ya se han unido, los que quizá más tardecito a lo largo de la transmisión van a poder unirse a nosotros. Señor, que tú les ayudes. Sé que cada persona es un mundo diferente, que cada uno de los que estamos acá tenemos luchas diferentes, sueños diferentes, estamos pasando por temporadas totalmente opuestas, pero Señor, tú nos unes con un solo propósito. Yo los bendigo, Señor, yo oro en fe, que hoy sea un día de sanidad, que hoy sea un día de libertad, que hoy sea un día de milagros, Dios, que donde no pueden llegar las palabras humanas, que ahí llegues tú, Señor, a sanar cada corazón, a dar aliento, a dar fe, a dar esperanza, pero sobre todo hoy que tocamos esta serie de la identidad en Cristo Jesús, que tú nos ayudes a vivir esa vida del Espíritu, esa vida de fe, una vida diferente, que hoy sea un día de paz, que tú los protejas donde quiera que vayan, quizá el camino al trabajo, a llevar a los niños a la escuela, a hacer una diligencia, aquellos que hoy deben viajar largas distancias, que tus ángeles acampen alrededor, que los lleves y los traigas de regreso a casa también, guarda a los niños en las escuelas, los que van a un daycare, a un preescolar, a una guardería, que ahí tú los libres de todo abuso físico, emocional, espiritual, sexual. Protege a los niños en la elementary, los que van a la middle school, a la high school, a los que ya están en la universidad. Señor, que nuestros hijos puedan tener la ideología del cielo, que sean marcados en sus corazones por la fe y el testimonio que sus padres les han dado y no por ideologías satánicas, por esas ideas y esos conceptos que a veces quieren implantar en ellos. Guárdalos, Señor, de estar distraídos en el teléfono, de estar por allá en otro planeta y no enfocarse en sus estudios. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan dar resultados. Protégelos, Señor. Oramos por todo el conflicto allá en el Medio Oriente. Te pedimos misericordia por aquellas mamás que tienen a sus hijos en el Army. Te pedimos misericordia por esa esposa, por ese esposo, por tantas familias que en este momento tienen una angustia muy profunda sin saber qué va a pasar, aún por aquellas personas inocentes de la guerra que la están atravesando. Ten misericordia, Señor, y obra con tu justicia, que hoy sea un día de paz, de bendición, que no tengamos temor de las malas noticias, sino que nuestra vida, Señor, esté anclada en ti.
En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. La gloria sea para Dios. Que el Señor les bendiga grandemente. Mil gracias por estar aquí conectados. Todos ustedes en Instagram, en TikTok también. Recuerden que la forma en que apoyan es tocando la pantalla. Los de TikTok solo tocan, tocan, tocan y eso ayuda a que el algoritmo reconozca que es un contenido de fe. Ayer en nuestra iglesia Comunidad de Gracia Katy tuvimos un servicio increíble donde vivimos el principio de darle a Dios lo mejor y lo primero. Sin embargo, hubo danzas y había niñas y a veces TikTok nos bloquea cuando ve las niñas danzando. Imagínate eso tan horrible, o sea, muestra gente haciendo cosas terribles, hasta brujería, pero a veces nos bloquean cuando estamos ahí en el momento de la alabanza. Entonces, la forma en que ustedes ayudan es compartiendo con alguien más. Si hay alguien aquí de los que están en WhatsApp, porfa, mándelo para allá, mándeselo a un amigo, a alguien que usted sabe que necesita recordar esa identidad en Cristo. Y ustedes en Instagram también bienvenidos, un abracito, hola Claudia, Patti, mi tocaya Andrea, Michelle, qué lindo que estás por aquí, Mimi, allá en Belice, un abrazo gigante, Tina Polanía, Dios te bendiga, Tamara García, Joana, Dulce, bueno, a todos un abrazo gigantesco y que hoy sea de verdad ese día sobrenatural y de fe. Entonces les estaba diciendo que iniciamos una nueva temporada, una nueva serie que se llama Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos a estar trabajando estos temas hasta llegar al domingo de resurrección. Y el día de hoy vamos a hablar de identidad. Y es que la palabra de Dios en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Este era el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Gálatas y en esa carta les deja claro que necesitamos morir al yo. Y para poder vivir esa nueva vida en Cristo, para poder tener lo nuevo de Dios para nosotros, definitivamente tenemos que crucificar. Pablo decía, yo muero a las pasiones, yo muero a los deseos de mi carne para que Cristo viva en mí. Así que nuestra identidad deja de ser una búsqueda y se convierte entonces en una revelación de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Sabemos entonces que nuestra identidad se forma muchas veces a partir de lo que otros dicen de nosotros y decidimos creerlo. Por eso muchos han sido marcados por palabras, por heridas, por rechazo, por cosas del pasado. Pero cuando Cristo entra a tu vida y a mi vida, Él viene a mejorar nuestra identidad. No solamente la mejora, sino que nos da una completamente nueva, porque dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todas son absolutamente todas. Entonces tenemos que recordar, número uno, que en Cristo nuestro pasado ya no nos define. También, aparte de este versículo que acabo de mencionarles de 2 Corintios 5:17, para los que toman nota, también tenemos Romanos 8:1, donde la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se los voy a leer porque es un poco más amplio. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, estaban hechos, perdón. Creo que, aunque me rehúse, voy a necesitar ya gafas. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la condición? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante en Gálatas la Biblia dice cuáles son las obras de la carne y cuáles son las del Espíritu. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, enemistades, pleitos, iras, contiendas, gritería, ¿cierto?
pero también nos dice cuál es el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 manifestaciones de un fruto. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo dice acá en Romanos, que no hay condenación. ¿Para qué? Para el que vive la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne entonces toca crucificarla. Y estuvimos hablando mucho acá en enero con nuestra serie de Conquistando, de Tomando la Tierra Prometida, del libro de Josué. Lo leímos varias veces y un personaje de todos del libro que me llama mucho la atención es Rahab la ramera, una mujer que tenía un pasado marcado por una reputación, y decir una repetición, una reputación que la definía ante todos. Pero cuando ella decidió creer en Dios, su historia cambió completamente. O sea, ella era conocida como la prostituta del pueblo. Sí, hay peores pecados, había gente quizá ladrona, había hechicería, que era una de las peores cosas que de verdad desagradan a Dios. Pero cuando la Biblia nos deja ver el ejemplo de Rahab, nos lo deja ver es porque fue una mujer que pudo haber perecido con todo el pueblo de Jericó, pero Rahab tomó una decisión tan trascendental que no solamente la afectó a ella positivamente, sino que también afectó para bien a su familia. Y usted dice, ¿cómo así que afectó positivamente? Sí, porque les otorgó no solamente el ser librados de la destrucción, pero también la salvación y ser incluidos en el pueblo y en la familia de Dios. Recordemos el contexto. Jericó, un pueblo totalmente pagano, perdido, había de todo, y Dios le dice a Josué que vaya y que con todo el pueblo den 6 vueltas y que en la vuelta número 7 griten con todas sus fuerzas y que los muros caerán. Pero antes de ello, él envía unos espías y entre ellos iba un hombre, según la historia, que era Salmón. Pero el punto acá es que Rahab se atreve a hospedar a esos espías en su casa, los esconde y a cambio de eso ella recibe un milagro. Y el milagro fue que cuando los muros de Jericó cayeron había un lazo rojo en su casa y de esta manera cuando el pueblo, los hebreos entraron a tomar Jericó, la casa de Rahab y de su familia fue librada. Pero no solamente eso, Rahab se incorporó al pueblo de Dios, pasó de ser una mujer que vendía su amor por dinero a convertirse en una mujer que está aún en la genealogía del rey David. Imagínate, Salmón engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, o sea, ella llegó a estar como una mujer muy importante. Dios cambió ese pasado doloroso e escribió una nueva historia de amor. ¿Por qué? Porque esa reputación que la definía ante todos era terrible, la había marcado, pero cuando decidió creer en Dios, su historia cambió completamente. Para quienes toman nota, eso está en Josué, capítulo 2, versículos del 1 al 21, cuando Rahab arriesga su vida para honrar al Dios verdadero. Recordemos que la gente de Jericó, muchos de ellos adoraban a Moloc, adoraban a Balac, tenían dioses terriblemente paganos, tenían un templo lleno de dioses y estos dioses les pedían a ellos hasta sacrificios humanos, era terrible. Pero Rahab decidió volverse a la fe en el único Dios verdadero, en el Dios invisible, porque todos estos pueblos tenían dioses de metal, de madera, de bronce, le ofrecían sacrificios, pero el Dios de los israelitas no podían verlo. De hecho, los sacerdotes paganos se burlaban de los hebreos y les decían, pero es que tu Dios es un Dios sin rostro, pero ellos creyeron por medio de la fe. También en Josué capítulo 6 del 22 al 25 se nos muestra como cuando llegó el momento de que los muros cayeron, Dios guardó a Rahab y a su familia. Muy buenos días, Fernanda, bienvenida. Hoy estamos iniciando una serie que se llama Cristo en mí, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Estamos ya en el primer punto hablando de cómo Dios o cómo a través de Cristo nuestro pasado ya no define nuestro presente. La obra de Cristo es perfecta y estamos viendo entonces el ejemplo de Rahab, una mujer restaurada, una mujer que aún llegó a aparecer en la genealogía no solo de David, sino en la genealogía de Jesús. Y cuando uno lee, por ejemplo, aquí en Hebreos,
Voy a leer ese, porque es que Hebreos es la galería de los héroes de la fe, ¿cierto? En Hebreos está Abraham, está Moisés, en los héroes de la Biblia, aquí en Hebreos 11 está Josué. Yo no sé si ustedes recuerdan esa parte de la lectura donde Josué estaba en Gabaón, la guerra estaba fuertísima, iban perdiendo y él levanta la mano y dice, sol, detente, y se paró el sol, imagínate, paró el día y nadie lo podía creer. Pero Josué era un hombre de Dios, pero en esta lista de hombres de Dios y de cosas extraordinarias aparece una mujer extraordinaria, una mujer que pasó de vender su amor por dinero a convertirse en la abuela, en la bisabuela, en la tatarabuela del rey David y luego a estar en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Miremos, Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab la ramera, wow, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los dos espías en paz. O sea, este acto de fe le sirvió para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Mateo 1:5. Mateo capítulo 1 y versículo 5. Dice la palabra. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth. Ruth a Obed. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías y va bajando toda la descendencia hasta llegar a Jesús. Imagínate, una mujer con un pasado doloroso escribió una historia amorosa, una historia de fe. También en Santiago 2:25, leámoslo, porque ahí vuelve y se nos habla de ese ejemplo tan impresionante. Santiago 2:25. Les voy a leer desde el 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues, si vosotros veis pues que el hombre es justificado por no solamente por las obras, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gracias, mi Fer, por escribirlo. Aquí Santiago, el apóstol Santiago escribiendo dice, la fe tiene que tener acción y es lo que Rahab hizo. Ella creyó y se dio cuenta que el Dios de ellos era el Dios verdadero. ¿Y cuál fue la acción que ella tomó? Escondió a los espías en su casa. Y gracias a ese acto de fe y de valentía, su pasado marcado cumplió un propósito redimido. Así que nuestra historia puede explicar a veces ese dolor que nosotros sentimos, porque es que la identidad se forma a partir de un conjunto de factores que nos marcan, por ejemplo, desde la gestación, desde donde nosotros crecimos, con quién crecimos, las palabras que usaban para referirse a nosotros. Por ejemplo, en Colombia hay algo que es chistoso, pero a la vez es feo, y es que a todo el mundo le ponen apodo. Entonces, por ejemplo, el niño de chiquitico en la casa le dicen, no sé, el pollo, le dicen el marrano, le dicen el boquinche, el patitorcido, y son cosas que definen de pronto a una persona. De pronto sí tiene un defecto físico, pero el hecho de que en su casa se lo recalquen y se lo remarquen tanto, hace que esa persona se vea así. O sea, yo no soy Andrea, yo soy la patitorcida. Puede sonar chistoso, pero es así. Y hay varias cosas que van formando nuestra identidad, dónde vivimos, con quién nos criamos, aún nuestra forma de hablar, las palabras que utilizamos, todo ello nos va definiendo. Y a veces los traumas y las heridas más duras ocurren en la niñez y ocurren en la adolescencia. Y esto nos marca y esto cambia nuestra identidad. De pronto tú eras esa niña que siempre estaba feliz, esa niña que brincaba, esa niña que sonreía, pero todo el mundo decía, este es el terremoto de la casa, esta vieja no se está quieta, y la sentaban y todo el tiempo no, porque es que es la loquita. Y llega a la escuela y entonces se encuentra con que un profesor de pronto se burló de ella, o que se enamoró de un niño y se hicieron novios, pero el niño tenía otras 2 o 3 novias, que no era un niño, sino un
picaflor. Y son cosas que van ocurriendo y van marcando nuestra vida, nos van definiendo. Por aquí Blanquita dice que allá todavía le dicen terremoto, pero no eres un terremoto, eres una mujer de fe, eres una mujer creativa, eres una mujer activa para las cosas de Dios. Y Dios nos diseñó y nos creó de una forma increíble, de una forma única. Pero el enemigo muchas veces a través de esos dolores, de esos quebrantos, de cosas que vivimos, distorsiona la imagen de Cristo en nosotros. Y qué bonito poderle permitir a Dios que sea Él el que viva en nosotros. Como Pablo lo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y que Cristo viva en mí es que yo ya no vivo conforme a esas palabras que antes me definían. Un paréntesis porque aquí hay un testimonio. Dianita Cervantes hace parte de nuestro devocional. Ella todos los días se conecta y nos dice que para la gloria de Dios le fue muy bien en sus trámites migratorios y que es más, le aprobaron su residencia. Así que le damos la gloria a Dios porque todos los días acá oramos por tantas situaciones difíciles que ocurren en esa área. Y bueno, qué rico también leer buenas noticias y seguir soñando y seguir teniendo esperanza aún en medio de tantas cosas que están pasando en esa instancia. Por aquí también Fer dice, a mi hija de 9 años yo le digo que es hija de Dios y ahora que le dicen algo malo, ella dice, yo soy hija de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué testimonio más grande! ¿Y sabes qué? Fer, eso que tú dices me lleva al siguiente punto, porque nuestra identidad nace en la cruz, no en la opinión de otros. Y el título más grande que tú y yo podemos tener es el título de hijos. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y si eres hijo e hija de Dios, tienes derechos. Obviamente hay responsabilidades como hijos, pero hay más privilegios de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y ahí es donde nace nuestra identidad. Leamos Efesios capítulo 2 y versículo 10. Efesios 2:10, donde la Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, hay un propósito, es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nosotros somos una creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Dios nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios había planeado ya desde antes. Es el mismo versículo leído en la traducción lenguaje actual. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado antes. También Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Tu precio es incalculable, la sangre de Cristo Jesús. Para nosotros fue gratis, pero para Él lo valió todo, la sangre de su amado Hijo en la cruz del Calvario. Y por eso iniciamos esta serie de 3 semanas hablando de Cristo para llegar hasta ese domingo de resurrección, donde recordamos que por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz es que hoy tú y yo tenemos una nueva identidad. Por aquí Fernanda dice, mi mamá una vez me dijo, hija de la tiznada. Y le dijo, no, abuelita, ella es hija de Dios. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso es. Mira cómo Fernanda ha marcado a su hija con esas palabras y cómo su hija hasta puede defender a la mamá. Por aquí también estaba leyendo una petición, Wanda. Claro que sí, vamos a orar por tu hermano que está pasando por esa situación difícil. Hemos estado orando por ti. De hecho, ahorita tuvimos un devocional por Zoom. Somos Comunidad de Gracia Katie para quienes están por aquí llegando nuevos. Y nos conectamos de 6 a 7, Wanda, y estuvimos orando por ti, que Dios te dé la bendición que tanto le has pedido, pero también entonces vamos a orar por tu hermano. Quédate porque ya casi todo oramos. Listo, entonces somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Luis Enrique dice, eso me lo decían a diario también. Dígale que no se preocupe,
que ya lo dejamos atrás. Amén, amén y amén. Luis Enrique, nueva criatura en Cristo. Por aquí alguien dice que está en depresión, que no tiene familia y que su novio de hace 6 años la dejó hace unas semanas. Bueno, acá estamos contigo, quédate, quédate, porque yo sé que la palabra de Dios te puede traer paz y ahorita en unos instantes vamos a orar también por ti. Continuemos, que Dios fortalezca esos corazones tristes. Salmo 139, 14. Mira lo que el Señor dice de ti. Te alabaré, porque formidables son tus maravillas. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. O sea, tú eres una creación de Dios. El Salmo 139 nos habla de cómo Dios nos creó, nos formó en el vientre de nuestra madre. Y en este versículo dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Qué poderoso. Así que podemos recordar que en la cruz Dios ya habló algo diferente de nosotros. Somos escogidos, somos diseñados, no estamos por casualidad, Él nos diseñó. Tú no eres el esperma número no sé qué que ganó, no, Dios te diseñó. Claro que sí, eres un ganador desde el vientre, desde que llegaste a la barriguita de tu mamá. Pero más que eso es recordar que Dios te escogió, que Él te diseñó, así como tú eres, te diseñó y tú eres creada y creado con un propósito. El diseño de Dios no es resultado de las críticas, es resultado de lo que Él ha dicho de ti. Número 3, Cristo en ti te da una identidad firme en medio de la inestabilidad. Mire Colosenses 3:3. ¿Tienen ahí la Biblia? Ábranla, please. A mí me está tocando leer de la pantalla porque me encandililla esa luz. Colosenses 3:3. Me gusta más de aquí, pero dice, les voy a leer desde el 2, Colosenses 3, del 2 al 3. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿A qué morimos? Al pasado. ¿A qué morimos? Al pecado. ¿A qué morimos? A esas heridas. ¿A qué morimos? A esos traumas. ¿Por qué? Porque Cristo en esta mañana te recuerda que tú eres esa hija amada, ese hijo amado. Y una vez más te dice que con Cristo hay una nueva historia. Dice, porque habéis muerto, pero nuestra vida ahora está escondida en Dios. El enemigo la busca para tocarnos, para dañarnos, para maltratarnos, pero tenemos que recordar hoy que estamos escondidos en el Señor, que Él nos cubre bajo sus alas. Hay un versículo que dice, te tengo tatuada, te tengo grabado en la palma de mi mano. También Efesios capítulo 1 del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el afecto de su voluntad. ¡Wow! ¡Qué versículos tan increíbles! Les recomiendo que lean Efesios, porque Efesios entre el capítulo 1 y el 3 nos habla de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos tú y yo en Cristo? Y los últimos capítulos nos habla de cómo deberíamos actuar si estamos en Cristo. Gracias por escribirlo por ahí. Y Juan 1:12. Este es uno que yo siempre les menciono a ustedes acá, hablándoles de creer en el Señor Jesús, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y potestad es el derecho, ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron. Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y es que cuando tu identidad está en Cristo, no depende de la temporada, no depende si estás enferma, no depende si hay un problema grave, no depende si se acabó la plata, no depende de la guerra, no, depende de Dios. Y no cambia por las emociones, porque pues nuestras emociones vienen y van. Las emociones son buenas, Dios nos las dio, el enojo, la tristeza, la alegría, pero lo importante es que ellas no nos gobiernen a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado esa identidad en Cristo, que cuando te rechazan tú dices, pero Cristo no me rechaza, porque la Biblia dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. Ah, que de pronto dicen, pues usted es tan pobre, usted es siempre arruinada. No, la Biblia dice que con Cristo yo he sido juntamente bendecida, que tengo toda bendición espiritual y también material.
ay, usted tan enferma, su familia como es de enferma. No, la Biblia dice que por sus llagas, que por su sangre derramada en la cruz, yo soy sana, yo soy sano. Entonces ahí es donde nos apropiamos de esa identidad en Cristo y podemos estar seguros de que estamos escondidos en Él, que nuestro valor no fluctúa con lo que sentimos, sino que permanece en lo que Cristo ya estableció. Así que cuando sabes quién eres en Cristo, número uno, dejas de mendigar aceptación. Yo me encuentro todo el tiempo con mujeres aquí que me escriben y me dicen, Andrea, porque todo el tiempo yo tengo siempre problemas emocionales, porque me enamoro de la persona incorrecta, porque ando buscando donde no es, porque tu identidad quizá no ha sido restaurada en Cristo Jesús, porque cuando tú sabes quién eres en Él, que tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, no dejas que te maltraten, o sea, pones un alto y dices, hasta aquí, cuando viene el golpe, cuando viene la ofensa, cuando viene el maltrato, tú puedes poner un límite. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres, pero si tú no te valoras, ¿cómo te van a valorar los otros? Si tú no te respetas, si tú no dices, es que yo valgo demasiado, yo valgo la sangre de Cristo, Él la derramó por amor a mí. Entonces tú dejas de mendigar amor y tú dejas de mendigar aceptación porque simplemente tú ya eres amado, ya eres amada, dejas de competir con la otra, con el otro, con el compañero. Dejas de competir porque tú ya sabes quién eres. Eso nadie te lo va a quitar. Dejas de vivir desde el pasado porque el Señor lo hace todo nuevo. Así que hoy podemos comenzar a caminar desde esa identidad, no desde la carencia, porque nuestra identidad está en Cristo, no en ese pasado que nos definía. Tal vez tu pasado no es como el de Rahab, un pasado tan horrible, o tal vez es peor, hacías cosas peores que las que hizo esta mujer, pero sea cual sea tu pasado, hoy el Señor quiere escribir una nueva historia de amor. 3 cosas prácticas que te quiero dejar si estás tomando nota. Número 1, renueva tu mente con la verdad. Escribe esos versículos que te leí ahorita. 2 Corintios 5:17, 1 Pedro 2:9, Juan 1:12 y decláralos cada día en tu vida. Rompe, número 2, rompe con esas etiquetas del pasado. Ay, esta era la boba de la casa. Ay, la torpe. Rompe eso. O sea, eso ya no te va a definir. Número 3, vive como quien ya fue aceptado. Esta semana toma decisiones desde tu identidad en Cristo, no desde el miedo a la aprobación de otras personas. No tienes que convertirte en alguien para que Dios te ame, porque ya eres alguien que Dios ama, porque Cristo vive en ti. Guau, Ale lo estaba escribiendo por acá. 1, renueva tu mente entonces con la verdad de Cristo, con esa verdad que Él dice de nosotros en la palabra, rompe con esas etiquetas del pasado y vive como quien fue aceptado y aceptada en el amor de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí conectados a través de los diferentes medios. Yo bendigo cada persona que está en Instagram, en TikTok, bendigo todos los que se han unido, los que quizá más adelante vean en Instagram, en YouTube, en cualquier otro lado, Señor, que ahí tú vengas a traer ese bálsamo de tu amor y tú te reveles. Hoy que iniciamos esta serie de Cristo en mí, recordamos, Dios, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recordamos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recordamos que ese pasado doloroso ya no nos define. Recordamos que el rechazo estuvo quizá ahí alguna vez, pero ahora es una cicatriz. Señor, yo bendigo cada persona que está aquí conectada. Oro, Señor, por los que necesitan esta palabra de fe. Oro, Señor, por los que están enfermos en sus emociones, por los que están enfermos, atados en su voluntad, por aquellos que necesitan romper esos estigmas del pasado, esas cadenas dolorosas, cadenas tal vez de ruina, cadenas de pobreza que han venido a entorpecer el propósito tuyo, Dios, para que ellos no progresen, para que ellos no avancen en la vida, porque muchos trabajan duro, pero tienen poco. Que tú, Señor, les des la capacidad de
verse diferente, de verse en como tú los ves, no como la pobre, el que siempre está mendigando, la víctima, el que necesita ayuda. No, que nos levantemos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, recordando que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y material. Gracias, porque ya no queremos vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Señor, llena cada corazón, llena cada familia. Mira esas peticiones que hay aquí. Hoy oramos por Areli, que va a estar en un trabajo nuevo, la hija de Araceli. Oramos por la salud de los hijos y del esposo de Yami. Oramos por ese milagro financiero. Apropiate, Yami, de esta palabra, que todo Cristo lo hace nuevo, que ya no vas a estar simplemente pensando todos los días qué va a pasar, sino que el Señor te da esa provisión y te ayuda a verte como Él te ve. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo la vida de Ashley, la sobrina de Connie, que hoy está cumpliendo añitos, que tú le des muchas más razones para sonreír, que la prosperes y que la lleves de gloria en gloria. Como dice aquí también Isael, gracias por la paz que tú pones en nuestros corazones, que bueno, pues estaba leyendo esas peticiones, Señor, a veces no las puedo leer todas, pero yo sé que tú sí las lees y oro, Padre, para que tú te glorifiques, para que tú obres. Oramos, Señor, por un buen empleo para Andrea Yulexi, Señor, ábrele puertas y que ella en todo te vea orar a ti. Ponemos de manera especial a Wanda, esas peticiones que ella hoy trae a tu altar. Gracias porque tú estás obrando en ella, en su familia. Oramos, Señor, en este momento por la prima de Sandra Esteban, Señor, tú sabes que está pasando por una situación muy difícil allá en Colombia, que tú seas Jehová Rafa, su sanador. Oramos, Señor, también por Juanito, el primo de Leslie, que tú lo ayudes. Oramos por Jesús Adrián Angulo, que tú lo levantes de esa cama y que él pueda testificar. Oramos por esa pastora que ha tenido metástasis y que está recibiendo un tratamiento fuerte de quimioterapia. Ayúdala, Señor, fortalece a su esposo, a toda su familia, la iglesia que ellos representan. Dios, dale paz, dale tranquilidad en los momentos de zozobra, porque yo sé que es una mujer de fe, pero quizá van a venir momentos duros, que en ellos, Señor, tú la fortalezcas, tú la animes, tú la levantes. Oramos por Coralis, la amiga de Kidian, que va a tener esa cirugía, que tú estés ahí, que tú estés obrando tu perfecta voluntad. Oramos, Señor, en este momento para que tú le ayudes a Fernanda, si ella debe, y le muestre si ella debe viajar. Pedimos también por Mariano, que se haga tu voluntad en esa situación que Mariano está atravesando. Oramos por la salud y la economía de Julie, que tú la sanes, que tú la levantes, que tú la cubras con tu sangre preciosa. Oramos por la recuperación de la tía Tati, oramos por Diego, oramos por todas las familias aquí representadas. Oramos, Señor, en este momento por la salud renal de Gustavo, que tú pongas paz en su alma. Oramos por esa cita que va a tener mañana nuestro hermano en la corte, que tú lo lleves con bien y que Mauricio pueda testificar que tú, Señor, eres su abogado defensor, que tú eres el que lo ayuda, que tú eres el que lo sustenta. Quita todo temor, cualquier preocupación, y que pueda ir con la cabeza en alto y sonreír y saber que tú lo defiendes. Oramos, Señor, por la familia de Resiliencia, que tú les ayudes, que tú les prosperes, Señor, que en todo tu gloria se manifieste. Oramos, Señor, junto con nuestra hermana María del Carmen, por un trabajo para María Fernanda Munguia. Señor, ayúdala, llévala, Señor, a trabajar en el área donde ella se ha desempeñado con mejor excelencia. Fortalécela, dale gracia, dale sabiduría, dale favor, y que donde ella llegue, Señor, tú llegues con ella. Dejamos todas esas peticiones en tus manos, sabiendo, Señor, que tu palabra dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Te amamos, te bendecimos, y que hoy sea el mejor día de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Antes de irme, quisiera darle la oportunidad a aquellas personas que aún no han hecho a Jesucristo su Señor y su Salvador. Si hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Dios, basta con confesar con su boca, decirle: Señor, perdóname porque he pecado, perdóname porque me he alejado de ti, pero te pido que me laves con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que hagas de mí una nueva criatura. Entrégale hoy tu vida a Cristo y vas a ver una vida diferente. Ese es el paso número
número uno, rendirnos a Él, reconocer nuestra necesidad y Él comenzará ese proceso de hacernos unas nuevas personas. Dios les bendiga, mil gracias por haberse conectado. A ver, les adelanto el tema de mañana para que se animen a conectarse. Si alguno de ustedes lo desea, tenemos un grupo privado de WhatsApp y ahí yo les comparto todas las notas con los versículos para que ustedes también las tengan. Mañana es Cristo en mí, humildad verdadera. Cristo en mí, humildad verdadera. Así que hagan planes para que se conecten y bueno, que el Señor los respalde en todo y que hoy sea el mejor día de sus vidas, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ustedes, que tengan gracia y favor y que todo les salga bien. Bendiciones. Feliz y bendecido día, Mimi, a todos. Bye, André. Bye, Rubí, a todos un abracito. Feliz semana, Wanda también. Sí, va a estar bien bonito mañana, Pilar, Dios te bendiga. Gracias, gracias por haberte quedado aquí con nosotros. También a Marixa Rojas, bendecido día. Que la pasen muy bien y que el Señor los respalde poderosamente en todo. Bendiciones, Marta Juliet, Wanda, un abracito también para ti.